¿Quieres mejorar tu testosterona de forma natural sin usar inyecciones? Y si te digo que existe un comprimido que puedes tomar a cada 2 días y mejorar tu testosterona de forma natural sin afectar tu fertilidad, ¿te animarías a tomar? En el video de hoy vas a descubrir todo sobre este comprimido y mucho más. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en San Paulo, Brasil, y telemedicina con pacientes del mundo entero. Para pasar en consulta conmigo, te dejo aquí abajo el link en la descripción y el código QR aquí en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para nosotros los hombres. Solamente para que tengas una idea, un contexto, a partir de los 40 años, todos los hombres vamos a tener una caída de la testosterona paulatinamente. Pero algunas personas van a tener una caída tan importante que va a empezar a producir algún tipo de síntoma. Y eso nosotros llamamos hipogonadismo, que es la disminución de la testosterona que produce síntomas en los pacientes. ¿Y cómo son estos síntomas? El paciente se va a sentir cansado todo el tiempo, con energía súper baja, foco bajo, falta de concentración y el deseo sexual también va a estar totalmente disminuido. Si tú eres una persona que está sintiendo todo eso, es bueno que pases en consulta porque si te sientes eso y haces un examen y viene con testosterona menor de 300, tú eres una persona que está con hipogonadismo y puedes ser candidato a un tipo de tratamiento. Para que tú entiendas, existen varias formas de tratar y de reponer la testosterona. Obviamente existen las formas naturales con ejercicio, con buena alimentación y con buen sueño, que ya va a ser la base de tu tratamiento. Y también existe la modulación hormonal, que es el tratamiento con este comprimido que ya te voy a contar. Y también la reposición hormonal con inyecciones, o sea, dándote testosterona exógena. ¿Cómo funciona este tratamiento con este comprimido? Este comprimido, para que tú entiendas, necesitas entender un poco sobre el eje hipotálamo-gonadal. El hipotálamo que está en tu cerebro libera dos sustancias, LH y FSH. La LH aumenta la testosterona en tu cuerpo y la FSH también aumenta la producción de espermatozoides. Todo esto se produce en el testículo. Este comprimido lo que hace es engaña al hipotálamo y le dice todo el tiempo que la testosterona está baja y con eso el hipotálamo aumenta la producción de LH y FSH y eso hace que tu testículo trabaje más, con más fuerza y produzca más testosterona y produzca más espermatozoides. Con eso, tú vas a sentir un aumento de la testosterona y eso va a mejorar tus síntomas y tu laboratorio. Este comprimido se llama clomifeno. El clomifeno, o también llamado de Clomid, que es el nombre comercial, viene en composiciones de 50 miligramos y de 25 miligramos en algunos países. Déjame que en los comentarios si en tu país existe el clomifeno o cuál es el nombre comercial. ¿Y cómo se debe tomar? Existen varias formas de tomar, pero en este video vamos a hablar específicamente de una combinación que me gusta bastante, que es el uso del comprimido un día sí, un día no. O sea, a cada 2 días. Normalmente cuando es un paciente que está comenzando el tratamiento podemos iniciar con 25 miligramos, un día sí, un día no. O si es un paciente que no respondió al primer tratamiento o es un paciente que realmente necesita un estímulo mayor, podemos hacer 50 miligramos, un día sí, un día no. O sea, 50 miligramos 3 veces por semana. ¿Cuándo el paciente va a sentir un cambio? A partir de la tercera a cuarta semana ya vas a sentir un aumento del deseo, un aumento de la energía, de la disposición y funciona muy bien. Una cosa que es importante que tú sepas, que algunos pacientes pueden tener resistencia a este medicamento en 10 a 15% y tal vez no funcione. Y otros pacientes que tienen falla testicular definitivamente no se van a beneficiar de este tipo de medicamento. ¿Okay? Entonces eso es importantísimo. Este medicamento tiene que hacerse con acompañamiento de urólogo porque se necesitan exámenes trimestrales para entender si el eje hormonal está funcionando y tú estás respondiendo al tratamiento. Antes de hablarte de los efectos adversos, te voy a hacer 2 invitaciones. La primera, inscríbete al canal, ¿no? Para que continuemos haciendo contenido de forma gratuita. Y la segunda es que aquí abajo en la descripción estoy dejándote el link de mi ebook Erecciones Fuertes y Duraderas, que es un ebook súper completo para mejorar tus erecciones. Creo yo que es uno de los mejores que hay en el internet, donde tenemos todo tipo de tratamientos para disfunción eréctil. Sirve para las personas que están con problemas ya
para las personas que están sanas y quieren mejorar sus erecciones. Y esto aquí engloba años de experiencia, artículos científicos, todo por el precio de una pizza. Entonces, aprovecha. Y ahora te voy a hablar de los efectos adversos de esta medicación. Felizmente, esta medicación que aumenta la testosterona no tiene los efectos adversos graves de una reposición hormonal con inyecciones, que serían aumento de la probabilidad de cáncer de próstata, aumento de la remodelación cardiovascular, presión alta, etcétera, etcétera. Este medicamento felizmente solamente va a tener síntomas leves que pueden darse entre 15 a 20% de los pacientes. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Cambios de humor, a veces te puedes poner un poquito más agresivo, normal. Puede dar acné, que se trata fácilmente, si es el caso. Puede dar un poco de dolor testicular al principio porque obviamente estamos estimulando a que funcione más, ¿no? Y te puede dar algunos cambios como ginecomastia, que es un crecimiento de las mamas, o un poco de retención de líquidos, ¿ok? Entonces son síntomas leves que obviamente el acompañamiento es esencial. Entonces espero que te haya gustado este material y te dejo aquí un video sobre el super combo del motel. Chao, chao.